Buenos días. El día de hoy presentaremos el caso Pollos Hermanos S.A. Esta es una empresa del sector agroindustrial dedicada a la producción, procesamiento y distribución de productos avícolas a nivel nacional, cuyas operaciones integran granjas de crianza, planta de procesamiento, cadena de frío y red de distribución. En los últimos años, la compañía ha experimentado un crecimiento sostenido, lo que ha traído consigo una mayor complejidad operativa y una creciente exposición a riesgos. Además, nuevas exigencias por parte de clientes, reguladores y entidades financieras. Ante este escenario se plantea un desafío importante para la organización y abre una interrogante fundamental. ¿La gestión de riesgos actual está realmente preparada para sostener un crecimiento a la continuidad del negocio en el tiempo? Lo averiguaremos. Ahora vamos a pasar al punto número uno de la agenda, que es el diagnóstico de la gestión de riesgos. Bueno, acá vemos la matriz brindada por la empresa, la matriz inicial, y se observan seis tipos de riesgos, ¿no? Los riesgos sanitarios, los operativos, los tecnológicos, los humanos, los financieros y por último los de gobernanza. En primer lugar, vemos que hay una confusión conceptual, ya que algunos riesgos declarados, como por ejemplo cumplimiento de protocolos sanitarios, es una actividad, ¿no? Porque es algo una operación que realiza la empresa para que funcione correctamente. Y otros riesgos, como por ejemplo brotes sanitarios en granja, eso sí es un riesgo. También hay una confusión entre riesgo y control, ¿no? Porque hay algunos riesgos declarados que en verdad son controles, como por ejemplo supervisión de temperaturas en galpones, lo cual es un procedimiento que se ejecuta justamente para que no haya problemas en la temperatura, ¿no? Entonces, eso vendría a ser un control. Ahora pasamos al segundo grupo, el conjunto de riesgos operativos, en los cuales vemos que hay tres actividades que han sido confundidas como riesgos declarados en la matriz y un control que también fue confundido como riesgo declarado, que es el registro de incidentes operativos, que es un control y no un riesgo. Continuando con el análisis de esta matriz, también vemos que hay riesgos tecnológicos que están considerados como riesgos cuando en verdad son controles, como el monitoreo de rutas mediante GPS. Y en el riesgo humano hay una actividad, ¿no? Que fue confundida como riesgo, que es la capacitación del personal operativo. Siguiendo en esta línea, vemos en el tipo de riesgos financieros que hay un riesgo declarado, el cual es una actividad, ¿no? Que sería el seguimiento de cuentas por cobrar, lo cual no implica que sea un riesgo, sino que es una actividad, ya que se realiza de manera cotidiana y es vital para la operación de la empresa. En cuanto al riesgo de gobernanza, se observa que hay la matriz de riesgos está desactualizada, ¿no? Entonces acá se menciona como riesgo declarado actualización de matriz de riesgos, lo cual en sí no es un riesgo, sino que representa más un control. Bueno, tras haber diferenciado entre riesgo, actividad y control en la matriz inicial dada por la empresa, vemos que sí quedan algunos riesgos y también se observan que hay riesgos que no han sido identificados por la empresa, puesto que la empresa actualmente enfrenta una situación y un contexto diferente, ¿no? Entre estos riesgos se caracterizan principalmente por ser de tres tipos: los financieros, los de gobernanza y los riesgos de mercado. En los riesgos financieros se caracteriza el riesgo de liquidez por deterioro de plazo de cobranza. ¿Por qué? Porque se aumentó el promedio de cobranza de 30 a 60 días, lo cual tendría un impacto directo en la liquidez de la empresa. También el riesgo de concentración de ingresos en clientes estratégicos, específicamente en tres, lo cual significa que si hay alguna demora, retraso, impactaría directamente en la rentabilidad y en los ingresos de la empresa. Y el riesgo de sobreestimación de resultados financieros, ya que hubo una reducción en las provisiones, temas de inventario, lo cual afecta bastante a la empresa. Bueno, el segundo tipo de riesgos son los riesgos de gobernanza, ya que la empresa actualmente presenta un riesgo de desalineación entre el apetito o el riesgo sanitario y las decisiones reales, ¿no? Ya que dan prioridad a lo que es la continuidad operativa versus al bajo apetito sanitario que han declarado, ¿no? También hay un riesgo de crecimiento sin ajuste al modelo de gestión de riesgos, ya que vemos que los riesgos, la gran mayoría, o bien están siendo confundidos por actividades o por controles, o también están mal declarados, ¿no? Entonces, hay un ajuste al modelo, mientras la organización crece, también debe actualizarse el modelo de riesgos. Por último, están los riesgos de mercado, ¿no? Dado el contexto del sector, más que nada por la gripe aviar, hay un gran riesgo del mercado por impacto de dicha gripe, lo cual tiene un impacto directo en la reducción de volúmenes de venta de todo el sector, presión a la baja de precios y también un incremento en los costos sanitarios para mantener los altos estándares de calidad. Tras haber identificado todos los riesgos, se ha elaborado una matriz de priorización de riesgos para poder
conocer cuáles son los riesgos a los cuales debemos poner más énfasis y destinar mayores recursos para mitigarlos, entre los cuales están, en primer lugar, el riesgo operativo, el riesgo de interrupciones operativas en un nivel crítico, ¿no? Y el riesgo de gobernanza, riesgo estratégico por desalineación entre el apetito sanitario bajo y las decisiones operativas, ¿no? Que impulsan la continuidad operativa. También en un estado crítico y por último el riesgo del sector, dado la situación y la alta sensibilidad del sector por la gripe aviar, entonces es un sector de alto riesgo, por lo cual también hemos colocado crítico. Buenas tardes, profesor. Soy Rocío Curiel y voy a exponer sobre la parte de las fortalezas de la matriz de riesgo inicial. En primer lugar, como fortaleza se pudo identificar la matriz formal de riesgo que cuenta la empresa, la cual demuestra un esfuerzo inicial por estructurar la gestión de riesgo. Asimismo, la matriz permitió identificar procesos críticos del negocio, especialmente en ámbitos sanitarios, operativos, tecnológicos, financieros, entre otros. Otro aspecto positivo es el tema del uso de indicadores cuantitativos básicos y el tema de la asignación de responsables por riesgo y por cada actividad. Además que emplean el tema de la frecuencia de control, el cual se va a emplear de acuerdo a un plan de acción, ya sea anual, semestral o diario. Y con respecto a las debilidades de la matriz, bueno, un punto muy relevante es, aunque ellos cuentan con una matriz de riesgo, hay un problema con el tema de la identificación entre riesgo, control y actividad. Asimismo, no se formula el riesgo bajo un enfoque de causa, evento y impacto, lo que dificulta evaluar la exposición real y el impacto en los objetivos del negocio. Y también se evidencia la falta de evaluación y priorización de riesgo al no utilizar la escala de criticidad como alto, medio y bajo. Y los KPIs están mayormente orientados al cumplimiento y no medir la exposición real del riesgo. Finalmente, la gestión de riesgo es principalmente reactiva, con dependencia de controles manuales, ausencia de mecanismos formales de escalamiento y limitada. Ahora pasamos a la agenda número 2, ejemplos corregidos de riesgo, los que están mal versus los que están bien descritos. Para hacer la matriz actual, hemos agarrado la matriz desfasada y lo hemos alineado a una matriz que refleje el contexto real de la empresa. Dentro de riesgos sanitarios identificamos el cumplimiento de protocolos sanitarios en granjas, está mal descrita, y lo mejoramos a una versión incumplimiento o ineficiencia de protocolos sanitarios que resultan en brotes de enfermedades. Otro punto que está mal descrito es la supervisión de temperaturas en galpones. La versión bien definida sería variación térmica no detectadas en galpones que afecten la salud y la productividad animal. En riesgo operativos se identificó el cumplimiento de procedimientos operativos de planta, que está mal descrita, se mejoró la desviación de los procedimientos estándares de operación generando merma o accidentes. Otro punto es el registro de incidentes operativos, que está mal descrita. Se mejoró al subregistro o falta de visibilidad en fallas operativas que impiden la toma de acción correctivas. Otro punto es el mantenimiento de cámaras frigoríficas, que también está mal descrita. Se mejoró a la falla mecánica o eléctrica en el sistema de refrigeración por mantenimiento deficiente. Bueno, dentro de riesgos operativos también se identificó el despacho de productos refrigerados y se corrigió la pérdida de cadena de frío durante el proceso de carga y despacho de mercancías. En el caso de riesgos tecnológicos se identificó el monitoreo de rutas mediante GPS, que está mal descrito, y se corrigió a la falta de control sobre la ubicación de activos, permitiendo desvíos no autorizados y también robos. Bueno, ahora pasamos a riesgo humano. Dentro de ello identificamos la capacitación del personal operativo, que está mal descrito. Lo correcto sería brecha de competencia técnica en el personal que derive de errores críticos en la operación. En el caso de riesgo financiero se identificó el seguimiento de cuentas por cobrar. Lo correcto sería deterioro de la cartera y falta de liquidez en una gestión de cobranza ineficaz o extemporánea. Dentro de gobernanza y gestión de riesgos identificamos actualización de la matriz de riesgo. Lo correcto sería toma de decisiones basadas en información de riesgos obsoletos o desalineados con la realidad operativa. Bueno, profesor, como ya lo que quizás lo habrán explicado mis compañeros, estamos ante una empresa que tiene un 12% de crecimiento anual, lo cual es bueno. Bueno, mi nombre es Michelle Aparcana. En este caso lo que voy a exponer es los riesgos que hemos agregado. Obviamente la matriz ya ha estado actualizada por mi compañera
en la cual hemos detectado las actividades y los controles y hemos convertido riesgos bien escritos. Ahora, lo que ahora vamos a agregar son a los tres bloques más importantes que tiene la empresa como base de riesgo, que son la financiera, la de gobernanza y también la de mercado. Hemos agregado nuevos riesgos que no estaban bien mapeados en la matriz original. Por ejemplo, en la del financiero, uno que es importantísimo, lo que es el deterioro del plazo de cobranza, que ha pasado de 30 a 60. Esto lo hemos designado obviamente la ley de finanzas para que tenga una revisión mensual y que pueda encontrar la razón clara de esto de acá, porque al final de cuentas es una asfixia de la caja y una liquidación muy baja. Y evaluar cuáles son los clientes que tienen la probabilidad de el menor pago o pagos no correctamente cobrados. Ahora, otro de los problemas, la concentración de ingresos. En este caso, el 35% de las ventas dependen solo de 3 clientes. Y esto, obviamente, este porcentaje de dependencia genera que nuestro riesgo aumente muchísimo ante cualquier problema de cualquiera de esos tres. Y esto designado evidentemente al área comercial. Y midiéndose de manera trimestral, porque generalmente en trimestres son las campañas de venta de aves, ¿no? ¿Ok? Las campañas comerciales que se tienen. Ahora, el sobreestimación de los resultados, eso también es muy importante, porque en este caso el KRI arrastra el número de provisiones disminuidas y el supervisor debe reportar esto cada trimestre para evitar políticas agresivas que nos den una falsa sensación de rentabilidad mientras ocultamos lo que son las pérdidas que van a haber al futuro. Ahora, por otro lado tenemos el bloque de riesgos de mercado. Este es importantísimo, lo cual no ha sido completamente mapeado o correctamente mapeado en la matriz. En este caso se mide el impacto de la gripe aviar. Este factor puede evaporar márgenes en semanas. Demuestran pérdidas globales de más de 5.6 mil millones de dólares en el sector. Con eso ya nos damos cuenta lo importante que es incluso de manera global. En el KRI se ha medido tanto en variaciones de volúmenes de venta y el número de alertas sanitarias que puede emitir las entidades justamente de sanidad que tiene el Perú. Y las áreas comerciales y de sanidad son las responsables de este monitoreo, la cual tiene que ser de manera mensual y anual, dependiendo a qué tanto ha aumentado en general en el Perú, y mensual para poder medir qué tanto el volumen está afectándose por las aves infectadas. Ahora entramos a un riesgo que puede parecer muy subjetivo, pero en realidad es bastante importante en cuanto a la toma de decisiones y al cómo reaccionamos al riesgo. Y eso es lo que la empresa no ha podido medir correctamente en la matriz. En este caso, tenemos el primer subgrupo de lo que viene a ser el riesgo de gobernanza, que es la desalineación del apetito al riesgo. Es un problema importante porque no hay coherencia estratégica. La empresa ha declarado un bajo apetito al riesgo sanitario, lo que significa que la seguridad del alimento es sagrada. Sin embargo, en el día al día, la presión por cumplir contratos y evitar multas hace que se priorice el despacho de productos, incluso cuando se detectan fallas en la cadena de frío. Entonces, ¿por qué es un peligro? Porque al final esta desconexión crea una cultura de atajo, donde el personal atiende primero las urgencias en cuanto al volumen de lo que tienen que vender, a comparación de las reglas sanitarias que existe correctamente medidas por las autoridades. ¿Y cómo se controla? El área de riesgos tiene que actuar mensualmente, medir las decisiones realmente con el nivel de seguridad que se necesita. Y en el caso del riesgo de avanzar a ciegas, por así llamarlo, pero en general su nombre objetivo es crecimiento sin ajuste del modelo. ¿Por qué? El segundo riesgo es la ceguera operativa. Se está creciendo, como dije al comienzo, un 12%, abriendo nuevas granjas y todo y expandiendo su territorio, pero hay problemas graves. La matriz de riesgos no se ha actualizado en 2 años. Se está intentando gestionar una empresa de gran escala, pero que se tiene que también actualizar correctamente. Es peligroso porque si no se actualizan al ritmo de cómo se está actualizando ahora las nuevas granjas, se está creando puntos ciegos donde pueden hacer crisis sanitarias o financieras que no están actualizadas correctamente a la fecha. ¿Y cómo se controla? Se va al área de riesgos, donde se tiene que tener un mapa de control y la frecuencia tiene que ser semestral, ya que evidentemente cada medio año siempre hay algunos cambios o aperturas de nuevas granjas y demás. Y se asegura como tal
sistemas de alerta que crezcan al mismo tiempo que crecen los activos. Hola, mi nombre es Ruth Herrera y ahora voy a comenzar con el punto de recomendaciones prácticas. El primer punto es la cadena de frío como riesgo no negociable. La matriz muestra que la empresa va a detectar un bajo apetito de riesgo sanitario, que en la práctica se ha despachado productos con desviaciones de temperatura entre +2 y +4 grados. Aproximadamente el 30% de sus eventos se despachan de igual para poder evitar penalidades contractuales. Esto va a generar un riesgo combinado. Primer punto, el sanitario, porque un producto puede no cumplir con los estándares operativo, porque se pierde el control del proceso, financiero por las devoluciones o sanciones, y reputacional por la pérdida de la confianza del cliente. Es por ello que la recomendación es establecer una regla clara, que ningún despacho con desviaciones de temperatura pueda salir sin autorización formal del comité de riesgos. De esa manera, el apetito al riesgo va a dejar de ser solamente un documento y se va a convertir en una decisión real. Como segundo punto tenemos el mantenimiento de la cadena de frío como un gasto crítico, el cual está directamente relacionado con la causa del problema, ya que la matriz va a evidenciar que alrededor del 25% de los mantenimientos preventivos se han postergado como restricciones presupuestales. Aunque esta decisión va a reducir los costos en el corto plazo, en realidad va a incrementar el riesgo de las fallas. Va a haber desviaciones térmicas y pérdidas mayores en el mediano plazo. Es por ello que recomendamos clasificar el mantenimiento de la cadena de frío como un gasto crítico no postergable, protegido presupuestalmente. Esta decisión va a reducir la probabilidad de incidentes, va a evitar costos ocultos y va a proteger a la continuidad sanitaria del negocio. Como tercer punto tenemos el monitoreo térmico en tiempo real. Este tercer punto es la detección tardía de los riesgos, o sea que actualmente muchas desviaciones de temperatura se van a detectar después del despacho, ya cuando no es posible corregir el problema. Esto va a convertir incidentes controlables en eventos de alto impacto, como reclamos de clientes o sanciones regulatorias. La recomendación es implementar un monitoreo térmico en tiempo real con alertas automáticas. De esta manera, la empresa va a poder reaccionar de inmediato, va bloqueando el despacho si es necesario en el caso de que ocurra, y también reducir significativamente el riesgo sanitario y contractual. Como cuarto punto tenemos al comité de riesgos operativos, pero esta vez con un poder real. Finalmente, la matriz va a evidenciar una debilidad de gobernanza, es decir, que las decisiones críticas que se toman muchas veces por supervisores bajo presión operativa no están tomando el poder real que debería tener, mientras que el área de riesgos va a cumplir un rol principalmente informativo. Esto va a generar una desalineación entre el apetito al riesgo probado y las decisiones reales. Es por ello que recomendamos crear un comité de riesgos operativos con participación en operaciones, calidad, logística y finanzas, con un poder real de decisión. Esto va a permitir evaluar los trade-offs entre cumplir con un contrato y proteger así la sanidad del producto, fortaleciendo de esa manera la toma de decisiones y la sostenibilidad del negocio en sí. Brevemente, en conclusión, estas 4 recomendaciones no van a buscar eliminar el riesgo, sino gestionarlo de una manera mucho más consciente y sobre todo alienada al apetito al riesgo. Su implementación va a permitir a la empresa Pollos Hermanos a crecer sin perder control sanitario, operativo ni reputacional. Finalmente, podemos concluir que Pollos Hermanos S.A. muestra un crecimiento sostenido, una posición competitiva sólida y una operación integrada que respalda su desarrollo en el mercado. No obstante, se evidencian brechas entre la gestión de riesgo formal y la operación diaria, lo que incrementa la exposición a riesgos sanitarios, operativos, financieros y reputacionales que tarde o temprano podrían afectar la continuidad del negocio. Los principales focos de riesgo son en la cadena de frío, trazabilidad, el registro de incidentes, además del monitoreo tecnológico, la rotación del personal y algunos indicadores financieros de deterioro, reflejando una priorización del corto plazo sobre la sostenibilidad. A pesar de ello, sabemos que la empresa cuenta con capacidades y condiciones favorables para poder corregir estas brechas. Medidas como fortalecer el mantenimiento crítico, monitorear la cadena de frío en tiempo real, formalizar incidentes, además de reforzar la gobernanza de riesgo, permitiría reducir eventos críticos y mejorar la toma de decisiones. El reto principal es parar de crecer para crecer con resiliencia, integrando la gestión de riesgos como un habilitador estratégico
que proteja la rentabilidad, la reputación y la sostenibilidad del negocio en el tiempo.